Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Entonces, hemos aquí reunidos todos los animales. Tenemos para hoy un ejercicio muy lindo, cuyo sustrato, cuya idea principal era ¿cuál? Era la falta de respeto a la individualidad del ser humano. Un caso que reflejara una falta de respeto a la individualidad del ser humano. ¿Sí? Era eso, ¿cierto? Sí. Tarea, entonces Lolita no hizo tarea, Fernando no hizo tarea, Pau no hizo tarea, Mabel sí hizo tarea. Yo no hice la tarea, la empecé, pero no me gustó. O sea, puedo seguir con la misma idea. Yo continué con los personajes marcianos de los cuales uno era un robot, y ese robot estaba subordinado a una inteligencia grande, sí, pero él quería independizarse y de ahí viene el conflicto del respeto a la individualidad. ¿Y no te gustó? No me gustó cómo lo escribí, o sea, me di cuenta que era demasiado palabrería y demasiado explicado, como bien dijo. O sea, tengo que volver a escribir, pero la idea es esa. Me parece perfecto eso de decir esto está mal, no me gusta, tengo que volverlo a escribir. Lolita no hizo porque ya estaba en otro planeta y acaba de llegar, y Pau estaba en otro planeta y acaba de llegar. Pero sí lo pensé como en la individualidad, como en esa libertad que se busca cuando uno es niño o niña, y que casi siempre pues está el mundo creado y hecho con normas y con reglas de adultos, porque vivimos en un mundo hecho para adultos, pero entonces casi nunca se piensa en la libertad que quiere tener un niño o una niña para hacer cualquier cosa que quiera hacer, con la sabiduría que ellos mismos ya tienen. Entonces lo pensaste. Me quedé en esa, como en la idea, y no supe cómo aterrizarlo a un momento, como no encontré el escenario, como el acontecimiento para explicar eso, pero sí con esa idea. Pues fíjate cómo son las cosas, porque yo también hice tarea, y mi tarea es eso que tú acabas de decir. Ay, sí. Es por ese lado. Pero entonces, yo creo que primero va a leer Mabel su tarea. Sí. Diciendo todavía que mi tarea no está bien soportada, no sé si vale la pena leer. Pues es un planteamiento, ¿no? ¿Cierto? Sí, ¿cuál? Yo también, este es un planteamiento, porque es una cosa que yo he estado también muy... Y la escribí, la idea, pero falta pulirla. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Entonces, ¿qué les parece? El fondo del asunto es la falta de respeto a la individualidad del ser humano. El fondo es ese. Entonces, si tú quieres, Mabel, un poco más despacio de lo que has leído y más duro, porque es para la grabación. Que fluya la idea y que des tiempo para que pasen las cosas y que se oigan. Yo voy a retomar como de lo que quise cambiar del anterior, continuando con la historia de Daniel, para no cansarlos. Entonces, los ojos se cierran, somnoliento piensa en la chispa que el abuelo dice que tiene, y si nunca prendo. El sueño llega sin permiso, arrastrándolo hacia atrás, hacia el niño que ya era él, intentando también encontrar su propio día. Daniel miraba el tablero, los números parecían bichos inquietos, moviéndose de un lado a otro sin dejarse atrapar. 4 más 7 era una pregunta simple. La profesora lo repetía casi cantando. 4 más 7, 4 más 7, y en su cabeza nada. No blanco. Peor, era un ruido. Sentía el sudor
en la nariz, la presión en la espalda. Concéntrese, Daniel, es fácil, Daniel, vamos, Daniel. Ya no más excusas, Daniel. Querer y no poder es el primer infierno de los niños. La clase de matemáticas siempre llegaba como un frío que se cuela por debajo de la puerta. Él lo sentía en la nuca apenas la profesora anunciaba una suba en el tablero. Una de esas sencillas, como decía ella, una voz de quien no esperaba objeciones. Todos saben sumar, repetía. Él no, a él los números no se le ordenaban, se le escapaban como peces torpes. Miraba sus propios dedos escondidos bajo la mesa tratando de que el movimiento fuera tan discreto que nadie se diera cuenta de que lo seguía usando. 1, 2, 3, 9, 15. Su cuerpo entero se tensionaba para que las manos no delataran el lugar exacto donde su mente se detenía. A veces los dedos se confundían solos porque la prisa de la vergüenza lo hacía ir más rápido que lo que su cabeza procesaba. La profesora señalaba a alguien al azar y le preguntaba, y la pregunta flotaba como un cuchillo. Tú, contesta. No siempre los cogían, pero cuando sí, sentía que el mundo se encogía. La respuesta le llegaba tarde, muy tarde. La clase ya había pasado a otro tema cuando su cerebro por fin lograba aterrizar en el número correcto. Aún así, cuando la cifra le salía bien, nadie lo celebraba. Atribuían ese acierto a la suerte o a una copia fortuita. Sin equivocarse, si se equivocaba, en cambio el murmullo crecía. Todavía contando con los dedos, es que ni lo intenta. Los comentarios eran susurros que se le clavaban como agujas. A veces se mordía el labio para no llorar, porque llorar era confirmar la etiqueta, ser débil, ser menos, ser el que nunca va a poder. Multiplicación y división eran palabras de otro idioma. Más que una puerta cerrada, era un muro blindado. Intentar entenderlas era como mirar un mapa sin saber para dónde es el norte. Cada tabla de multiplicar que todos recitaban de memoria, para él era una secuencia sin sentido. Lo intentaba una y otra vez. Su mamá decía que se sentara hasta que se le entrara, y él lo hacía, pero la cabeza se le saturaba, como si cada número extra pidiera un pedacito de cerebro que él ya no tenía disponible. Lo más cruel es que él sabía que no era tonto. Él sabía en la biblioteca cuando las historias lo elegían a él para vivirlas. Lo sabía en la cocina de su casa cuando una receta improvisada lograba que su abuelo cerrara los ojos al primer bocado. En esos momentos sentía que su inteligencia existía, solo que vivía en un lugar donde nadie en la escuela parecía buscarla. Sabía también que el mundo adulto no se olvidaba de sus fallas matemáticas. Una vocecita interna le advertía que algún día tendría que pagar esas facturas. Calcular, tomar decisiones numéricas exigían rapidez. La voz se metía y se quedaba allí como un fantasma que susurraba: tú no vas a poder jamás. Y mientras tanto seguía contando con los dedos, incluso cuando aprendió a esconderlos mejor. Las tareas en casa era otra batalla. Mientras sus amigos jugaban fútbol en la cuadra, él miraba el cuaderno como si fuera un animal peligroso. Su mamá se sentaba junto a él intentando tener paciencia, pero la frustración es lo peor. Esto es otra cosa así. Pero la frustración es peor que un ácido. Corroe cualquier amor si no se sabe manejar. Tú puedes, concéntrate, no me tomes del pelo. Tú lo que quieres es que yo responda por ti, no lo voy a hacer. Cada vez sonaba más exasperada con tonos aparentemente suaves, pero enviando dardos venenosos. Mira cómo tu primo sí hace esto y tú no. Fíjate, solo empieza, que por Dios empieza, haz algo, haz una raya, pero haz algo. Se aprendió de memoria todas esas frases, aunque ninguna le ayudaba. Las lágrimas las escondía adentro, haciendo como charcos en silencio. 15 minutos se volvían 2 horas, las letras lo aburrían, los números lo lastimaban. A él le costaba respirar. La TV era su salvavidas y la prendía, por lo menos ahí el mundo era de colores. Cuando su mamá agotada se rendía, Daniel se iba a la cocina y allí sí funcionaba. Allí las cosas tomaban sentido. Romper un huevo, revolver, eso todo lo hacía sonreír. Por lo menos en esta no fallo, pensaba con orgullo.
En el recreo, el paisaje no era otro campo de guerra y la biblioteca se volvió su refugio. Siempre había un libro dispuesto a adoptarlo, una historia lista para hacerlo sentir protagonista de algo. Ahí no importaba si sumaba lento, ahí podía ser caballero, astronauta, detective o chef. Ahí siempre encendía. Los profesores no lograban entender la paradoja, como si le gusta leer y en cambio no escribir, y definitivamente es porque no quiere. Lo miraban como un rompecabezas mal armado. Y en los trabajos en grupo las miradas hablaban solas. Nadie lo elegía, nadie quería que él tirara para abajo el promedio de los demás. Él sonreía con labios, pero por dentro se hacía chiquito. Parecía un niño normal, un poquito más grande de lo esperado, un poquito más torpe de lo debido. Nada grave, solo flojo. En quinto grado, la palabra perezoso ya era parte de su nombre. Daniel Pérez Oso, le decían los compañeros con risita venenosa. Los adultos callaban y sonreían. El humor, incluso el cruel, era más cómodo que la verdad. Lo que no sabía era que también lo pensaba de sí mismo. El eco se volvió identidad. Cometa, irresponsable, manipulador, desconsiderado, desenchufado, desastre. Cada etiqueta un ladrillo más para su mochila emocional. Si un día olvidaba una tarea, era otra vez lo mismo. Y si un día de casualidad la entregaba, era vamos a ver cuánto te dura. No había forma de ganar, pero ¿para qué intentar? Ya era caso perdido. Sus padres, cansados de reuniones escolares y libretas manchadas de rojo, terminaban por creer lo que decía la autoridad. Lo que pasa con él es que a él le da lo mismo todo. Se distrae porque quiere. Capacidades tiene, lo que le falta son ganas. Está así es por pereza. Con que un adulto con poder diga eso es suficiente para convertir una confusión neurológica en una condena moral. Daniel intentaba hacer las tareas, quería complacerlos, quería que lo aplaudieran una sola vez, solo una. Lo que sucedía era más sencillo y más triste. La intención salía bien, la acción se quedaba atrapada en su cabeza. Se sentaba a escribir y el tiempo se aflojaba, se derretía, se perdía en la forma, miraba un punto del cuaderno y de repente sin darse cuenta estaba en la cocina abriendo la nevera para ver nada. Solo una puerta que da a un hueco de frío y al televisor llamándolo con un mundo de escapistas. Se odiaba un poquito más cada noche. En el colegio el castigo favorito del profesor era leer la lista de todos los que perdían en voz alta y Daniel aparecía casi siempre, como un pésimo chiste recurrente. Señor Daniel, ¿usted algún día va a despertar? Las risas eran como piedras cayéndole al alma y cada vez que él intentaba explicarse, tartamudeaba o se quedaba sin palabras. ¿Cómo se describe una batalla que nadie ve? El mayor dolor no era repetir cursos ni recibir compensaciones hirientes. El mayor dolor era que nadie le creyera cuando decía que él sí lo intentaba. Su corazón seguía latiendo hacia adelante, su cerebro no. Esa desconexión lo perseguía a todas partes. Pues ya fíjate cómo vas condensando, ¿cierto? Muy descriptivo sigo siendo. Sí, muy descriptivo. Pero estás sentando tu fondo, estás sentando, ¿pero qué? Lindo. Lindo. Lindo, desesperación, Me siento empática con Dani. Ay Dios, es que sí, a mí me tocó. Sí, lo que pasa es que la reiteración, Sí, cansa. sí, la reiteración pues se necesita, pero cuando se vuelve muy reiterativa, se tienden a emparejar las importancias de las cosas y pierden importancia algunas. Cuando tú explicas menos cosas, pero con más intención, son más efectivas. Pero no, pues ahí va muy bien. Allá el pobre Daniel le estamos cogiendo mucho cariño porque es un pobre. ¿Cierto? ¿Cómo fue que dijiste explicar menos cosas con más intenciones? Entonces,
Sí, más fondo. O explicar menos veces. O Porque menos veces. básicamente es la misma cosa. Sí, entonces se reitera la idea y llega un momento en que la reiteración se deja de oír, se deja de pararle horas porque es la misma, se reitera la misma idea. Como que bueno, la reiteración también es una técnica, ¿no? Sí, claro. Para el adoctrinamiento y para la... Como cualquier psicólogo conoce muy bien, reiteración y publicista. Exacto. Para el adoctrinamiento y para la alienación. Goebbels. Pero no, muy chévere, Mabel. Ahí le vas cogiendo. Y tú seguirás adelante con tu cuento. Y el problema es que tú tienes ese paciente activo, ¿cierto? No, ¿No? no, dije que no lo iba a tomar. Le dije a la mamá que no, que yo no lo sentía. Bueno, mejor. Sí, Pues no mejor para el paciente, seguramente le iría mejor contigo, pero no. mejor para el escrito. Exacto, por eso lo tomé a él, por eso me puse a escribir. Porque ya yo le había dicho que no. Camello. ¿Y por qué no? Perdona la pregunta. Porque yo estoy ahora mucho tiempo aquí en Guaduas y solamente voy una semana a Bogotá. Y este paciente requiere de un trabajo demasiado presencial y con mucha dedicación. En Bogotá, pues preferí que otra de las chicas de mi centro lo trabajara. Pero yo hice la evaluación y me acepté todo. Con eso ya hiciste mucho. Al menos saber que no es culpa de él, que hay una razón. No, pues ya en el primer momento en que le dije eso, ya empezó a hablar como si fuera todo el lenguaje, porque el lenguaje sí es muy bueno, oralmente muy bueno, contenidos es de mucho conocimiento, él lee mucho, él no escribe ni una letra, no escribe, no lleva un cuaderno, no, nada, no. Hay un problema ahí de su casa también. Ahí está que la gente que lo rodea empiece a empezar a respetar esa Exacto. individualidad, ¿no? Exacto. En la entrega del informe la mamá le pedía disculpas, porque la mamá precisamente dijo que lo que pasaba, todo el mundo le decía que no, que lo tenía muy consentido, que lo tenía no sé qué, que era que ella hacía todo por él. Entonces lo mandó a que se fuera a vivir con el abuelo, que ellos viven en Cajicá, y lo mandó a que se fuera a Bogotá a vivir con el abuelo. Y entonces el abuelo le daba la habitación, siempre y cuando, mejor que cruzaba, él se encargaba de la alimentación, de cocinarle y de manejar en la casa. Medio tiempo, y el otro medio tiempo trabaja en una papelería, eso es todo lo que hace. Un tipo brillante, porque es brillante, sea muy conocido de muchas cosas, es brillante. ¿Y tienes idea para dónde lo vas a llevar? ¿El libro o el Sí, el libro. La historia del Pues personaje del libro. yo lo que quiero aquí, no conozco al abuelo, pero lo que refiere él es que quiero que el abuelo sea ese sabio con el que él desde pequeño Con el que se encuentre. que él sea el que como que lo rescate, digámoslo así un poco, como que lo entienda, como que sea como una cosa que sucede como el espejo para él poder verse y entenderse qué es lo que pasa. Pero también, pues en toda la historia, no sé si llevarlo a que lo llevan y que le descubren y que no sé qué va a parar. Todavía no sabes, bueno, chévere. Hay que ver para dónde crece el personaje. Sí, El personaje, pues así tiene que ser, que vayas conociéndolo y vayas detrás del personaje. Eso es lo mejor que te puede pasar. Cuando la gente se pone el personaje de frente y se va a hacer que el personaje lo siga y el personaje haga lo que el escritor quiere, ahí no hay nada. Las cosas progresan cuando el escritor deja que el personaje sea libre y se va detrás del personaje apuntando lo que el personaje hace. Ese es el ideal de la escritura. Dejar que el personaje tenga su propia personalidad, su propia libertad. ¿Tú aplicarías lo mismo a un cuadro?
a la Sí, pintura. claro. La pintura tiene su propia dinámica. Uno arranca con la idea planteada, pero yo nunca llegué a pintar un cuadro que quedara como lo pensé al principio. Nunca. No, además eso cualquiera que analice el cuadro se da cuenta de que el pintor empezó de tal manera y de Sí. repente borró y encima puso otra cosa. Siempre, ¿no? Sí, siempre llega uno, a mí me pasó siempre que llegué a un punto distinto al que había imaginado al principio. Y en la escritura es lo mismo. Y normalmente si uno quiere seguir como el capricho termina en frustración, porque ¿Cómo? si uno quiere seguir su propio capricho termina en frustración, porque en el Sí. tema de la pintura y me imagino que en el tema de la escritura a veces lo que uno quiere no es lo que el cuadro le dice, ¿no? Exacto, O lo que quiere decir, lo que hablaste con el personaje, hay que dejarlo que sea, de claro. otra forma. Pues Hay que dejarlo ser, let it be, esa es la filosofía más. es lo que me pasó con la tarea para hoy. Sí, exacto, déjala hacer, déjala hacer. Entonces, yo tengo en la tarea que yo hice una característica que yo nunca uso y es escribir sobre hechos reales. Y este es un hecho real, pero lo vi tan apropiado para lo que se planteó. O sea, el hecho del respeto a la individualidad del ser humano, lo vi tan apropiado que lo referí, no tal como pasó, porque no soy capaz de escribir las cosas tal como pasan, pero sí el fondo es de una realidad, una ficción sobre una realidad. Contrario a ti, yo necesito, precisamente, yo necesito coger de la realidad. Me cuesta todavía hacer eso que haces tú. Bueno, Sí, siempre eso me cuesta, pero hay que ir tras eso. Sí, esa pregunta me estaba haciendo yo, como en qué momento, si uno tiene un personaje real y ese personaje ya, o sea, las cosas que le pasan ya están pasando, cómo uno llega como a ese punto de pasar de lo Sí. que se basó a lo que va a pasar, para ver cómo se va desencadenando la historia si ya el personaje existe y uno no sabe o cómo se inventa o sigue la historia real o para qué. O el Yo escrito creo por que vos. en toda historia que tú estás viendo llega un punto que te dices, pero este estúpido, ¿por qué hace esto? Tendría que hacer tal otra cosa. Sí. Y ahí se te O fue está para demasiado inteligente, lo necesito más bruto. Sí. Entonces, pues sí, uno siempre empieza por algo real, porque la semilla de la mente tiene que estar, de la historia tiene que estar en la mente, y la semilla siempre es real. Todo parte de un punto de realidad. Nadie puede crear nada, todo tiene que estar creado. Tú no te puedes imaginar una cosa que no existe. Todo lo que te imagines tiene que ser cosas que partan de una que existe. Sí, siempre hay una referencia. Sí. Y partiendo de eso, pues ya empiezas a crear y a revolver las cosas como tú quieras a tu gusto y las cosas cambian. Pero no es porque estés creando nada, sino porque estás cogiendo elementos y mezclándolos de maneras diferentes. Pero los elementos ya existen. Lo que uno tiene es que no ser, o por lo menos yo, no puedo decirle que tiene que hacer la gente, pero yo por lo menos tengo que cambiar las cosas, porque si me comprometo con la realidad siento que, primero que estoy desperdiciando mi tiempo, porque voy a vivir algo que ya se vivió, teniendo un universo completo a mi disposición para poder vivirlo como me dé la gana. ¿Cómo me voy a frenar a vivir lo que ya vivió otro? ¿Por qué? Entonces yo escribo lo que a mí me da la gana, a partir de lo que posiblemente vivió otra persona. Sin embargo, por ejemplo, en ese caso, yo quería mostrar muchísimo que no, incluso siento que cuando lo leí que no lo logré, que es todos los presuntos que hacen los maestros con respecto a los niños en la educación, que fue lo que fue el ejemplo que pusiste. Y cómo finalmente un maestro bloquea una mente. ¿Sí? O por el contrario, un maestro le da apertura a una mente. Exactamente. ¿No? Con respecto a lo que yo le escuché poquito,
pero quiero leer una frase que ya sabrán de quién es. Como que se me vino otra frase a la cabeza y yo la tengo por aquí anotada. Dice, ninguna inteligencia tiene límites excepto los que le impone la educación. ¿Quién dijo esa frase? Esa frase es mía. Esa frase es Sí, del no. maestro Gustavo Corredor. Siempre, alguna vez la vi por ahí, alguien la publicó una vez y le tomé el pantallazo y siempre la tengo porque... Bueno, muchas gracias. La Y primera escuchaba la vez que alguien- historia, pues parte de la historia tuya, y me doy cuenta que a veces con los chicos especiales, yo digo especiales no como Sí. los llaman antes, sino que realmente son especiales. A veces no, los maestros o la educación tradicional no sabe descubrir en ellos qué talentos tienen y terminan sometiéndolos digamos, a un régimen o a un sistema que realmente ni siquiera sabemos que si es el más adecuado para la vida humana, para el ser humano. Entonces, los mismos docentes, incluso por la ignorancia, terminan, digamos, literal dañando a unas personas que Total. pueden tener otras. Yo tuve mucha suerte con mis profesores, realmente. ¿Tú tuviste mucha suerte? Mucha suerte. En cuarto primaria, por ejemplo, uno de mis profesores, el maestro, porque en esa época uno tenía un solo profesor, no había Para todos, materias sí. ni eso, y me regaló 3 libros, El mundo de los insectos, El mundo de los minerales y El mundo de las plantas. Y eso me abrió al conocimiento del universo. Claro. Increíble. Así que yo Bueno, tenía un me- problema renal, no podía hacer ejercicio, entonces las horas de educación física las pasaba en la biblioteca del colegio, como se puede ver. Y ya después seguí así, seguí igual. Pero esos libros realmente me abrieron la mente a una cantidad Increíble. de cosas de este universo que a partir de ahí no paré. Qué bueno. Claro. ¿Tú me puedes repetir la frase, por favor? ¿Sí? No me puedo preocupar. Ninguna inteligencia tiene límites Hasta excepto los que le impone la educación. Es así. Esa frase la dije en un video, se la dije a la señorita Paula Forero, en un video que se llama Diálogos por el túnel de gusano, hace 6 años. ¿Hace todo eso? Sí. O fue la primera vez que la puse en público, pues, la frase. A mi Pau. la escribí en peruano. Bueno, seguimos. Bueno, con la entonces tarea. que la tarea mía la va a leer Pau porque yo no sé leer, no, sí sé, pero no veo. Entonces, Pero yo quiero decir una última cosita sobre el escrito de ella, y es que me parece que sí se ve reflejado como, o sea, cómo tiene repercusión a futuro la vivencia frustrante de la escuela para una Sí, persona. claro. Entonces, En una dijiste parte- que de pronto no la habían logrado, yo creo que sí, ¿Sí? que sí se ve reflejado muy bien. Sí, sí se ve, sí se ve. qué chévere. Entonces, no sería como necesario que le hiciera como más profundidad a él, porque sí está Ok. presente. Ah, bueno. Sí. Eso Claro. quería decir. Qué bien. Es más esa parte que dice que le te ponían la etiqueta de perezoso y eso formó parte de su identidad. Él se considera así. Pérez Oso. Le puse Pérez al apellido. Para Claro, Sí, no le había puesto apellido y dije Pérez. Pérez Oso. Le queda así. Tenaz derrumbar eso, ¿no? Algo que es un aspecto así, una etiqueta que está tan profunda que Ya quedó hasta en el apellido, marcado. duro. Eso es. Bueno, entonces mi Pau me va a hacer el favor de leer este cuentico, que es un relato muy corto. Y por favor, despacio, Bueno. duro. Déjalo fluir, déjalo vivir. Bueno,
Relato de Gustavo Corredor Ortiz como ejercicio sobre la falta de respeto a la individualidad del ser humano para el grupo de creación literaria La Hoguera, y titulado La Tarea. Sin verle la cara, es decir, solo viendo desde lejos por entre los vidrios de la camioneta escolar su silueta acercándose a la portezuela de salida, ya sabía que mi Sarita venía muy contenta, y para eso me preparé, pues al abrirse la portezuela, ella brincó desde adentro para abrazarme y quedarse alzada, haciendo con la mano señas de despedida a una compañerita hasta que la camioneta se fue. Ahí ya la descargué al piso, y tomadas de la mano, caminamos hacia la casa. Vienes muy contenta, mi amor. Me imagino que te fue muy bien hoy, y que no te pusieron tarea para el lunes. Sí me pusieron, pero es una tarea que me gusta porque no tiene letras ni números. Ah, entonces es de trabajos manuales o de dibujo. Es un dibujo muy lindísimo. Lo dijo con tal seriedad que no pude aguantar la risa. ¿No me crees?, preguntó como asombrada. Pues claro que te creo, mi vida. Lo que pasa es que te vi tan entusiasmada que me pasé muy contenta y me dio risa. Pero cuéntame. Que me puse muy contenta y me dio risa. Pero cuéntame, ¿qué vas a dibujar? Pues voy a dibujar un día muy lindísimo. Oh, ya veo. ¿Y cómo lo vas a pintar? Pues lo voy a hacer así como tú me dijiste que los días lindos, tú me dijiste de los días lindos cuando eras chiquita, allá en el Chocó, en tu casita cerca al río. De verdad, sentí que el corazón me daba una voltereta de amor. Te va a quedar divino. ¿Necesitas que te ayude con algo o que compremos algo que te haga falta? No, ya tengo hojas de las grandes y colores y todo. Pero pues creo que sí es mejor que vayamos a la tienda. Claro, mi amor, vamos. ¿Qué necesitas comprar? Pues creo que sí me va a hacer mucha falta como un bizcocho de fresas. Las dos soltamos la risa. Y sí, nos fuimos a la tienda a comprar su bizcocho de fresas. Fue un fin de semana muy hermoso en el que, por la ausencia de mi novio, Carlos, que habían tenido que trabajar a cumplir con un trabajo fuera de Bogotá, me pude dedicar por completo a mi Sarita. Así que el sábado en la mañana fuimos a recorrer el Museo del Oro y el domingo salimos a patinar juntas en la ciclovía. Pero las tardes, o sea, la del viernes, del sábado y del domingo, estuvimos en la casa porque la mayor parte del tiempo de ella fue dedicado a su dibujo. El domingo en la noche, antes de ayudarle a enrollar con todo cuidado la hoja para introducirla en el tubo de cartón en el que iría protegida, observé con todo el cuidado el trabajo de mi hijita y no pude evitar el verlo distorsionado por las lágrimas de emoción. Por supuesto, era un dibujo de trazos infantiles y coloreado elemental, pero era precioso. La composición, las proporciones y el equilibrio en los tonos, además de una evidente disposición natural, revelaban un tratamiento muy cuidadoso en el que se percibía el amor con que había sido realizado. Me sentí de verdad orgullosa de verme allí, como una muñequita al estilo primitivista, con mi piel café, mi sonrisa roja y mi vestido de flores amarillas, tomada de la mano de mi Sarita de piel blanca, sonrisa roja y vestido de flores azules. Ante el río que corría frente a nosotras paradas sobre el pasto y rodeadas de flores, frente a la puerta de la casita de paredes naranjas y techo de ramas de palma amarillas, tras la que se elevaban las montañas de diferentes tonos verdes bajo el cielo azul con nubes blancas, en el que brillaba majestuoso el enorme sol amarillo que despedía rayos en todas las direcciones. El lunes tuve que vivir el contraste de sentimientos más marcado de todos los que había experimentado con mi Sarita, y fue en la actitud alegre e ilusionada con que abordó la camioneta escolar en la mañana, por completo opuesto a la tristeza en la que regresó por la tarde, cuando al abrirse la portezuela bajó de la camioneta. Al poner los pies en el piso, se abrazó a mis piernas y apenas sintió que la camioneta arrancaba, rompió en llanto. ¿Qué te pasó, mi amor?, pregunté muy preocupada. Pero ella no me pudo responder porque el llanto no se lo permitía. Entonces la alcé y caminé hasta un pequeño muro en el antejardín de una casa. Me senté en él y la senté a ella a mi lado. A ver, mi amorcito,
Llora tranquila hasta que te calmes y me cuentas qué fue lo que te pasó. Poco a poco, entre llanto y sollozo, se fue calmando hasta que vi que ya sería capaz de responder y de nuevo le hablé. Ya, mi cielo, ¿me puedes contar qué fue lo que te pasó? Entonces, entre suspiros entrecortados, me explicó. Es que mi dibujo quedó mal, hecho, y la t-shirt me lo dañó. ¿Cómo así que te lo dañó? Sí, míralo. Del morral colgado a su espalda saqué el tubo de cartón y de este el dibujo que extendí para mirarlo, y quedé desconcertada al ver toda la hoja tachada con una gran X roja, hecha con tal energía que al comienzo del primer trazo la punta del lápiz había alcanzado a rasgar el papel. ¿Y esto? ¿Por qué la teacher hizo esto? Con la voz quebrada por la tristeza y a punto de volver a soltar el llanto, me contestó: porque la tarea no era pintar eso, sino pintar un diamante. ¿Un diamante? ¿Y tú por qué pintaste esto? Porque yo entendí que lo que había que dibujar era un diamante. Gustavo. Me hizo acordar de la propaganda. ¿Del disfraz? Sí, del disfraz del niño. Que se De los castores. ¿De qué? De los castores. Los castores. Que tenía que llevar un disfraz y le dijo a la mamá que tenía que dibujar de castor. Y la mamá se trasnochó toda de disfrazarse de castor y la mamá se trasnochó toda la noche haciendo el disfraz. Y cuando llegaban en el carro para el colegio, él cantaba: vamos castores, vamos. Sí. Bueno, ese es el trabajo. Un día amante. Le rompí el corazón horrible. La educación sí es la cagada, la educación formal sí es la cagada, ¿no? En conclusión, puedo decir. Volvemos a aplicar la frase. Sí. No, la conclusión, ¿no? Vuelvo a decir. No, también hay maestros. Y lo cuento porque le pasó a mi nieta en el colegio estando chiquita. Pues ahorita tiene 33 años, sobrevivió a la educación. Pero eso le sucedió, lo del día amante, esa es una anécdota de familia. Yo hice mi historia, Gustavito. ¿Sí? Pero bueno, no, pues sigamos con los comentarios. Entonces, no, pues si les cuento cómo lo hice, pues quise mostrar una progresión que en una página y media que tiene, hiciera que la gente empezara a apreciar a la niña y a la mamá, le tomara cariño, después viera un trabajo hecho con un esfuerzo muy lindo y empezara a apreciar el trabajo, para que a lo último, al dañarse ese trabajo, pues la gente sienta algo, sentimiento de frustración o vaina, qué vaina que pasen esas cosas, y eso pasa. ¿Cómo van a tachar una obra de arte de una niña? Así no haya dibujado el diamante, ¿cómo se lo van a tachar? Por Dios. No, y así le pasó a mi nieta, le tachó el dibujo y le pintó un diamante al lado. Y llegó a donde mi hija, y mi hija se fue para donde la profesora, le dijo: vieja hijueputa, ¿a usted cómo se le ocurre hacer esto? Perdónenme lo de la vieja. Pero ¿cómo no va a saber la niña lo que es un diamante? Y perdona, pero en mi casa no hay diamantes. Puede que en la suya haya muchos diamantes y su hija sepa lo que es un diamante, pero en la mía no hay diamantes. Mi hija no sabe lo que son los diamantes. Y se fue para la rectoría y yo no me acuerdo bien qué pasó, pero creo que la profesora tuvo problemas. Claro. Porque le tachó el dibujo del día amante. Y eso es una falta de respeto a la individualidad. Así le haya hecho mal el trabajo, hay que averiguar por qué. Y esa es la oportunidad de poder enseñar. Si lo hizo mal, si lo hace bien, pues que la va a enseñar, ya lo hizo bien.
Sí. A los que hay que enseñarles es a los que no lo hacen bien. Y no No, profanar. porque la interpretación de eso es que en ningún momento dado lo hizo mal. O Si sea, no, no lo hizo mal, entendió mal. No entendió No mal. entendió mal, entendió otra cosa. Que lo que ella tenía en su mente, Ujú. su Entendió individualidad. exacto, desde su perspectiva. De Lo su- entendió y ahí lo vio. Exacto. No hizo la separación de la palabra, como se llama, la vía amante. Diamante. Ay, no. Pero sí, eso no puede profanar eso así, una creación. Es una creencia. Pero eso pasa en todos los colegios. Ahí está. Les parece normal. Eso pasa. Entonces, ¿cómo la ve Lolina que hace? Duró 3 meses como la niña prodigio. La niña prodigio. Ahora. Yo veo que en ese cuento vi bastante forma, más que fondo, sinceramente. ¿Sí? Sí, Cuéntame. y que la forma, o sea, porque claro, la forma era esa manera de empatizar y de presentarnos los personajes, ¿no? Entonces, durante el cuento, estaba entendiendo muy bien como su manera tierna, atenta de la mamá, y la buena comunicación que tenía con la hija, y eso estaba muy bien. Pero no veía el fondo en todo eso, en todo ese relato en el que empezábamos a saber que ellas dos tenían una buena relación. ¿Pero acaso ese no era el fondo? El fondo era como la libertad de la niña, ¿no? Como cuando se vio violentada la libertad de la niña. Que eso pasó fue al final. No sé, es mi impresión. Sí, correcto, si tú lo ves así, uno no es, las cosas que uno escribe no son lo que uno escribe, sino por lo que la gente entiende. Y si tú lo entiendes así, pues perfecto, así Sí. es. Eso Porque así es lo que percibe tu individualidad. Ese es tu día amante. Sí, así lo percibí. Sí, como que el fondo lo entendí pues al final, ¿no? Como con el desenlace de la historia. Porque durante, no sé de qué manera se habría podido entender el fondo durante. Que durante había total respeto por la individualidad de la niña, la Claro, madre la tenía madre, absoluto Un respeto. absoluto respeto por la niña. Entonces es correcto, el desenlace es donde aparece Se ve ese contraste. fondo que se buscaba, pero durante todo el resto de la historia, mejor dicho, se le estimula la individualidad a la niña que haga el trabajo como ella quiera. La madre le ofreció todos los medios que podía para que hiciera su trabajo. Y a la persona lectora pues se le entrega los medios para que aprecie eso. Lo que hablábamos en muchas oportunidades, si tú quieres mostrar luz, ¿dónde la puedes mostrar? Con la sombra. En la sombra. En la sombra. Si no hay sombra, no puedes mostrar luz, porque hay luz. Si para mostrar belleza hay que mostrar la parte fea, para mostrar energía hay que mostrar la pereza, para mostrar siempre hay que hacer el equilibrio en el universo de los opuestos. Para mostrar una cosa hay que mostrar el universo contrario para que esa cosa se note. Puede existir lo uno sin el otro. Ese es el equilibrio del universo. Todo lo que tú quieras mostrar tienes que mostrarlo desde su opuesto. Me gusta la reflexión. Dice que ningún árbol llega sus ramas hasta el cielo si sus raíces no han llegado hasta el infierno. Eso, sí, eso ya es
Se fumó un porro y se... Que se fumaron los Se tomaron porro el- verde. Se toman un porro y listo. Uy, pero muy así, Pero sí. intenso, muy escorpiano, una frase muy escorpiana. Sí, Intenso. bastante. No, Yo chévere. sí que sí creo. Entonces, Lolina, hay que hacer, o bueno, inventémonos el ejercicio para la clase. Bueno, pero y bueno, ¿qué vamos a hacer No, no si, es si clase. tenemos una idea y no tenemos la tarea todavía? ¿Qué pasa? ¿Cómo así? O sea, yo tenía mi idea muy clara, pero no alcancé a escribir la tarea. Pues si quieren, dejemos la misma idea Bueno, para el otro, para la otra sesión. Y así también él puede rehacer el cuento para que le guste y así ya también yo lo pongo. Sí, así yo también puedo poner. Lo pongo en papel, la idea que tenía en la cabeza, ya encontraré la situación adecuada Sino, yo así, para que se desarrolle. sino que es un tema que siento ajeno, que no lo he vivido. ¿Estás segura? Sí, no he vivido ese proceso. Sí, lo digo. ¿Sí? Sí, porque si le llegó a la cabeza es por ahí. Miles de veces. Pues yo no te voy a decir cuáles, pues, porque no sé. ¿El tema tuyo o que no has vivido lo de Sí, lo que- ser Lo del personaje. El tema, sí. Seguro que lo has vivido, lo que pasa es que no lo has identificado. Para compartir. Pero eso lo Así, hemos vamos. vivido Yo voy todos. tranquilo. Sí, bueno, Ya ven. entonces así quedamos. Vamos a seguir con el mismo fondo. Y lo vimos Sí, listo. porque estabas muy crítico. Así como, no, estoy repitiendo mucho. Sí, reiterando. No, y sí, y es cierto, no podemos decirte lo contrario. No puedo decirte lo contrario. Está reiterativa y pues tienes toda la razón. Y me encanta que lo estés haciendo porque estás ejercitando, pero tú misma estás encontrando eso. Es lo bonito del ejercicio. Para eso son los ejercicios, no para otra cosa. Para eso son, para ir cogiendo la cancha que se necesita para eso. Bueno. Y bueno, y los escritos que nos parecen muy chéveres, porque hay unos escritos muy interesantes, me gustaría como eso, como lo que hablamos al principio, como recopilarlos y pensar en una publicación, un podcast, puede ser leídos en radio, hacer alguna cosa con ellos, ¿no? Pues la publicación está, ya tenemos un cuento de Fernando, tenemos un cuento tuyo, tenemos un cuento de Lolina, tenemos un cuento de Dianita, tenemos un cuento de... ¿Qué más? Y ¿cuál pasó? Dani, ¿Lady me Lu? parece. ¿Pasó? El de Lady Lu. Sí, pasó el de Lady Lu, el de Sí, Dolores. el de Dolores. Tenemos el La de Lady Lady que Lu, escribe bonito también, ¿cierto? Y tenemos escribe el bien. de... Lady, escribe muy bien también. Sí. He escuchado algunas cosas. Sí, Lady escribe muy bien. ¿De quién más tenemos? Ya, yo creo. Lady Lu, Dianita, Luz Dari. no, Luz Dari no. Es que Luz Dari ya tienes como un libro. Sí, es que ella Ya voló. ya se graduó. Está por allá. Ah, está así. No, ella está muy, lo que pasa es que no ha estado muy embrollada con pues otras aunque no cosas. esté de moda, se puede hacer un blog. ¿Un blog? Sí, con todos esos. Chévere. esos- ¿Y qué tal el podcast? A mí me parece bonito Lo que eso. pasa es que el podcast hay que hacer toda la parafernalia y Claro, la grabación. hay que grabar y Pero se manda la grabación y alguien nos va... Y entonces habría que hacer varios podcasts porque Son son, varios son temas. varias historias. Sí, yo habría hablo de que las hacer- microhistorias, Habría que ¿no? hacer Claro. un capítulo para cada Se va a llamar La Hoguera y entonces en La Hoguera, hoy en La Hoguera, sí, la verdad que- hoy en La Hoguera. Ujú. o sea, ya tenemos material para 7 sesiones que traíamos del Sapiens Empírica 1. En el 2, ¿qué pasó en el 2? Nadie hizo nada. ¿No? Sí. No, sí hicieron, pero digo no para publicar, no. O si un cuento completo, tú tienes
No, pero por ahí se puede tirar un poco alguno. Sí, pero digo, sí, no, se pueden hacer. Pero tú ya tienes dos, Pau. ¿Yo? ¿Yo tengo dos? ¿Sí? Ah, Flores en el cemento sí. y este. Ah, sí. Este es muy lindo, este lo perfeccionas y te queda muy chévere. Ah, sí, tengo dos. Yo quiero hacer el del otro, pero es que no sé nada del tema. ¿Cuál otro? El de este tema, el de este fondo. El mío, yo quiero que el mío sea en una sala de parto. ¿Sí? No hay nada donde por eso se dice que respete. no, ella no ha vivido eso. Sí, no hay nada donde más se respete la individualidad también hoy día que Bueno, en hazlo. una sala de parto. Hazlo. Sí. Me parece chévere. Ese sería como la intimidad, más bien, el respeto a la dignidad femenina. Pero la individualidad, No, pues quién sabe. Elena, si tiene azúcar, yo no. Puede ser de falta de receta a la individualidad de ¿No una tiene azúcar, enfermera. cierto? Tiene muy poquito, pero sí le eché como dos. Pues es que hice como muchos litros ¿De qué? de jugo, ¿De qué? de jugo de Le guayaba. doy la mitad y usted lo prueba. No, no. Y si no, no. ¿De jugo de qué? ¿No? Gracias. de guayaba. Agüita. Sí. Agua así. Sí. Me huele a guayaba. Bueno, entonces ya vamos por cerrada la sesión de video. ¿Sí? No sé. Entonces listo, cerramos sesión. Bueno.